Esta es una historia de un profeta que desobedece a Dios en algo que Dios le había mandado hacer. Y huye, se va lejos de la presencia de Dios. Y se va en un barco. Y en ese barco va escondido de Dios, pero allí lo alcanza una tempestad. Dice la Biblia que Dios preparó una tormenta para que agarre ese barquito. Y es como nos pasa a nosotros cuando queremos apartarnos del Señor y el Señor nos manda una tormenta. Y sabemos que reprendemos al diablo y la tormenta no se va porque esa tormenta fue preparada por el Señor. Vamos a ir a Jonás 1:17. Y Dios tenía preparado muchas cosas para cumplir su propósito y su plan. Siempre Dios, cuando nos llama y nos envía a un lugar, prepara las cosas. Y dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, porque el barco se empezaba a hundir y empezaron a arrojar todas las cosas que había en el barco. Y la tempestad no paraba, la tempestad no se calmaba. Es como cuando vienen las luchas y la prueba sobre tu vida y tú comienzas a hacer cosas, comienzas a ir al médico, comienzas a buscarle una salida, pero la tormenta no se calma. Porque el problema no está en la tormenta, el problema está en vos. El problema está en ti, que estás huyendo de Dios. Entonces queremos calmar la tormenta, pero no calmamos el punto. Hay que ir al punto, Dios va al punto. Entonces dijeron, acá hay alguien que es anatema. Y él dijo a Jonás, esto es por mi causa, porque yo estoy huyendo de Dios. Y yo lo entiendo, yo lo sé, tú sabes. Vas a llegar un momento cuando las cosas te empiezan a suceder y te das cuenta que es Dios el que te está enviando eso. Porque no puede ser siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y lo arrojaron. Y él dijo, arrójenme al mar, van a ver cómo el mar se va a calmar. Y sucedió, lo arrojaron al mar y la tormenta paró. Y allí termina la historia para los marineros, pero para él va a seguir. Dice el versículo 17, Reina Valera, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Menos mal que no lo masticó, sino que lo iba a tragar. Ahora imagínense ustedes como una cámara detrás de este profeta que es arrojado al mar, un mar en turbulencia, en oscuridad, en tempestad, y cae allí. Quizás pensando voy a morir, y allí un gran pez lo está esperando y lo traga. Y allí estuvo vivo adentro, en el vientre del pez, 3 días y 3 noches. Más que el campamento. Nosotros vamos a estar 3 días y 2 noches. Él estuvo 3 días y 3 noches allá adentro. ¿Cuántos quieren ir de campamento a la ballena? Un gran pez, no sabemos si es ballena, pero bueno, conocemos la ballena, un gran pez. Lo tragó y allí estaba Jonás, en ese lugar, 3 días y 3 noches. Escuché decir a un profesor de teología que antes de conocer a Dios, si hubiera escuchado esta historia, le hubiera parecido increíble que alguien cayese al mar, lo tragase un pez grande y que estuviera vivo durante 3 días. Y dijo, pero ahora que conozco a Dios, si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, yo lo creería. Porque la palabra de Dios no miente. Nosotros mentimos, el hombre miente, pero Dios no miente. Y estuvo allí 3 días y 3 noches. Fíjate lo que pasó. Capítulo 2, versículo 1, el siguiente versículo.
Entonces Jonás oró así al Señor su Dios desde el estómago del pez. Fíjate el lugar de oración. ¿Dónde iba a orar? ¿Dónde él iba a buscar a Dios, a pedir a Dios? Huyendo, alejándose de Dios, cayendo al mar y de repente en el estómago del pez. Yo no sé cuál es tu condición hoy espiritual, tu vida moral, tu vida física, tu vida psicológica, qué pasa por tu mente, pero no creo que estés en una peor condición que este muchacho, que este profeta. Ninguno de nosotros estamos olvidados en lo profundo del mar, dentro del estómago de un pez. Quizás tu situación sea como la de un estómago del pez. Y el versículo 6 dice, dentro de su oración, es una oración bellísima, tiene una poesía: me hundí en el mar hasta donde comienzan las montañas. Ya estoy leyendo palabra de Dios para todos, voy a leer esa versión. Dice, me hundí en el mar hasta donde comienzan las montañas, hasta los cimientos de las montañas. Bajé al mundo de los muertos y tras de mí sus rejas se cerraron para siempre. ¿No? Fíjense cómo él se siente cuando él cae al agua y cuando está dentro del pez. Dice, es como que si llegara a los cimientos de las montañas. Bajé al mundo de los muertos y tras de mí sus rejas se cerraron para siempre. Una oscuridad afuera por la tempestad, una oscuridad debajo del mar, otra oscuridad dentro del pez. No tenía luz eléctrica, estaba así. Y él se da cuenta que está entre los muertos, pese a estar vivo. Podía respirar, se hicieron estudios, yo no vamos a entrar en eso, que se puede respirar ahí adentro del estómago. 3 días. Tras de mí sus rejas se cerraron para siempre. Muchas veces nos sentimos así, que se cierran, que hay cosas que se cierran y fíjate para siempre. Creemos que hay cosas que perdimos para siempre. Hay cosas que perdemos para siempre, pero hay cosas que no perdemos. Él pensó aquí que ya lo perdió para siempre. Dice, se cerraron sus rejas para siempre. Ya estoy entre los muertos, ya no puedo salir. ¿Ves? Y cuando te comienzas a sentir así, es una situación donde uno no puede volver hacia atrás. Bajé al mundo de los muertos y tras de mí sus rejas se cerraron para siempre. Pero tú, Señor, dice, Dios mío, me sacaste vivo de la fosa. Me rescataste del pozo. Y acá los comentaristas dicen los comentaristas, que esto se escribió después, ¿no? Que él oró después. No. Él oró allí eso, dentro del vientre del pez. No estaba en el vientre de su madre, estaba en el vientre del pez. Y allí oró. Y acá hay una oración de fe. Acá hay una oración de esperanza. Dice, aunque se cerraron las rejas de la muerte, tú, Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Él no había dejado a Dios. Él seguía amando a Dios. Él seguía considerando a Dios su Dios. Dios mío, me sacaste vivo de la fosa. Es decir, que es una oración de fe. Es una oración tremendamente llena de esperanza. Él creía que pese a estar en la oscuridad de la tempestad, la oscuridad del mar y la oscuridad del vientre de ese pez, Dios aún podía escuchar su oración. Y él dice, Dios mío, me sacaste vivo de la fosa. Es decir, da una palabra allí sabiendo que iba a salir de ese lugar. Y es más, dice, voy a salir y voy a ir a tu templo y voy a ofrecer sacrificios y acción de gracias. Todo eso dice en el capítulo 2. Voy a ir a tu templo. Él sabía que lo más apropiado, el judío sabía que la mejor oración se hace en el templo. Pero él ahora no podía estar en el templo porque él había huido. Pero él iba a orar así.
No estaba en el templo, pero dice: Señor, tú me vas a sacar de esta. Me sacaste vivo de la fosa. Y voy a ir y voy a ofrecer holocaustos y voy a ofrecer acciones de gracias. Una oración tremendamente poderosa. Quiero decir algunas cosas. Todo lo que le está pasando a Jonás, a este profeta, no era casualidad, sino que la mano de Dios diseñó y envió sufrimiento sobre él para que él se vuelva a Dios, para que él recapacite. Me hace pensar en el hijo pródigo que le pide al padre toda su herencia. El padre le da su parte y él se va de su casa, se va, deja a su padre, deja su casa y se va a disfrutar la vida. Pero empieza a gastar, malgasta, no gasta, malgasta todo y queda en la ruina. Y comienza a tener hambre, y empieza a tener sufrimientos y comienza a sentir la ausencia de la casa, y en un punto, como este profeta, vuelve en sí. Dice: volveré a la casa de mi padre. No voy a volver como un hijo, voy a volver como un criado. Allí hay comida, y él estaba alimentando a los cerdos, y de la comida que le daba a esos cerdos, él se desesperaba por comer. Pero allí había un trato de Dios. Allí Dios estaba tratando con él. Hay sufrimientos que vienen de parte de Dios. A Dios no le importa verte sano, le importa verte salvo. Jesús dijo: es mejor que entres al cielo con 2 ojos o con un ojo. Porque si un ojo tienes ocasión de pecar, sácatelo, y es mejor que entres con un solo ojo al cielo y no que con los 2 te vayas al infierno. ¿Ves? O córtate tu mano. Entonces Él te quiere salvo. Entonces hay sufrimientos que vienen por causa de nuestra desobediencia. El pecado trae sufrimientos. El pecado, la desobediencia trae sufrimientos. Número 2, logrado su deseo, él dijo: me levantaré y me iré, huiré de aquí. Y él se va, como el hijo pródigo, se va. Logrado su deseo, siente que el ser privado de la presencia de Dios es la más amarga experiencia. Todas las personas que hoy, domingo, que son hijos de Dios, que no están en ningún lugar adorándole a Dios como tendrían que estar haciéndolo, que se han ido a una cancha de fútbol, que se han ido a un teatro, se han ido a un shopping, que se han ido a un espectáculo, a un cine. La rueda del entretenimiento los domingos es impresionante en este mundo. Y ellos saben que nada se compara a la presencia de Dios. Y va a llegar un momento a los hijos de Dios que van a llegar a ese punto que se van a dar cuenta que al final, teniendo lo que ellos querían tener y logrando lo que ellos querían lograr, satisfaciendo esos deseos que ellos querían satisfacer, les va a faltar lo más importante: la presencia de Dios. Decí conmigo: presencia de Dios. Y se torna todas las experiencias, las más amargas experiencias, sin Él. Pero Él va a orar así y expresa su segura esperanza. Dice: me sacaste, me libraste, y voy a ir al templo y voy a ofrecer holocaustos y voy a dar gracias, porque sabe que Dios tiene infinitos recursos
para sacarlo de allí. ¿Cuántas posibilidades había de que él salga de la boca de ese pez? De que él nade hasta la costa. De que sobreviva 3 días sin comer. Con ese estrés de haber estado allí adentro. Imagínense ese estrés. Sin embargo, Dios tenía infinitos recursos para llegar a liberarlo. Y él va a hacer una oración poderosa allí. Solamente Dios podía escuchar esa oración. Solamente Dios podía dar respuesta a esa oración. ¿Ves? Vos estás ante algo difícil. Como esto, o muy difícil como esto, o imposible como esto. Traigamos algunos expertos en probabilística, en estadística, para que vean a ver cuántas probabilidades había de que él salga vivo de allí. Sin embargo, él expresa allí una oración, él se vuelve a Dios, él hace ahí lo correcto. Ora a Dios y dice, voy a mirar desde aquí por fe tu templo, porque los judíos oraban hacia el templo. Dice, la verdad que no sé si estoy para arriba, para abajo, porque esta ballena se va para arriba, se va para abajo, no sé para dónde está, pero por fe voy a mirar al templo y voy a adorarte aquí, y voy a orarte aquí, y voy a pedirte aquí, y yo sé que tú tienes tantos recursos que me vas a sacar de aquí, y voy a ir allá al templo y te voy a adorar, y voy a ofrecer holocaustos, y voy a dar acciones de gracias, porque Él tiene infinitos recursos. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese punto de entender que las situaciones difíciles, imposibles que hay delante de nosotros, cuando nosotros buscamos a Dios y llegamos a ese punto de orar con fe, de creer que nuestra oración es escuchada, de orar sinceramente, no ya donde Él, ahí sus prejuicios se rompieron, sus mentalidades, las ideitas que tenía, ¿no? ¿Ves? Vos tenés ideas, entonces Dios te mira y te deja con esas ideas hasta que un día te va a destruir todas esas ideas que van en su contra. Dice Pablo, derribando argumentos. Él te va a destruir todas esas ideas que te impiden estar correctamente delante de Dios. Pero Él expresa su segura esperanza de ser liberado por Dios. Triunfa el espíritu sobre la carne y la fe sobre el sentido. Él allí toma una postura de creer que Dios tiene el poder de sacarlo y que Dios va a hacer, lo va a sacar de allí. Y triunfa el espíritu sobre la carne. Hay algo que prácticamente nos hace reflexionar a cómo actuamos nosotros. Porque primero, Él se quedó dormido en medio del peligro. Mientras todos en el barco corrían a ver cómo se salvaban, donde cada uno oraba a su Dios para que lo salven, donde tiraban los enseres para salvarse, Él estaba dormido. ¿Ves que muchas veces te pasa eso? Que hay urgencia. Tu hogar se está fundiendo y está dormido, ¿no? Hay hombres que sus hogares se están despedazando y él está mirando la televisión. Se está incendiando, su hijo se está drogando, su hija... Y él está... dormido. Si el que está al lado, despertate. En medio del peligro se quedó dormido. Te van a echar al mar. Por las dudas abrí los ojos. Lo tiraron. No hay muchos que están así. Se están cayendo a pedazos. Nada, ya voy a ir a ver la iglesia, ya voy a ir. Ya cuando sea millonaria. Ya cuando me case con ese de la vuelta que tiene 0 kilómetros. Eso es dormir en medio del peligro. Pero ahora algo pasó en este dormilón. ¿No?
este sí que es pesado en serio. En medio del peligro, donde podía salvarse, él dormía. Y ahora donde ya se está muriendo. Tenías dos opciones: empezar a comer a la ballena él, o pedirle a Dios que lo saque. Pero allí él va a empezar a orar, empezar a pedirle a Dios. Vamos al 7, mirá. Porque esto me hizo reír, hoy me reí, porque me pareció gracioso. ¿No? Ezequiel me decía anoche, contame una historia humorística. Y esto me hizo reír porque mientras los marineros oraban, él dormía. Y frente a la muerte, comenzó a orar con fervor y en poesía. Es poético. Le salió el poeta. Cuando lo vieron, viste que a veces vemos a algunos que ni saben ni orar. Le da el micrófono y dice: sí, señor. Bueno, chao, señor. O por los alimentos: sí, gracias Jesús, chao. Y levantate a orar. Y el otro dormía. Pero acá le sale el poeta. Lee la oración que hace. Le salió el poeta. Comenzó a orar con fervor y con fe. Se armó un culto dentro del estómago de la ballena. Y voy a salir de acá y voy a ir allá y voy a ofrecer el holocausto y voy... Wow. ¿Por qué esperaste estar en el estómago de la ballena? Y así somos. Así somos. Esperamos que venga algo para que nosotros digamos: bueno, voy a aflojar ahora. Con todo cariño decirle al que está al lado: qué duro, qué dura que sos. Pero vamos al 6. En la anticipación de la fe, por la seguridad de la liberación, él está seguro que Dios lo va a liberar. Él empieza a dar gracias. Decí conmigo: soy Jonás. Gracias Jesús. Gracias por salvarme, por sacarme de aquí. Y cuando vos estás solo frente a tu problema, a veces dormís. Si dormís, perdés. Pero si empezás a ver una anticipación de fe y comenzar a tener esa seguridad, decir: yo de esta salgo. De esta salgo. Y empieza a ofrecer acciones de gracias. Y dice: pagaré lo que prometo, voy a pagar lo que prometo. Y comienza a hacer un culto allí adentro, él solo. Empieza a orar a Dios ahí adentro. Empieza: Señor, empieza la oración, empieza a moverse, empieza a danzar, empieza a cantar cómo no adorarte. Y se mueve adentro, empieza. Y la ballena empieza a sentir retorcijones. Hay algo que se está moviendo en su estómago. Y dice la Biblia que Dios mandó al pez. Qué lástima que nos salió en la diapositiva el versículo. Dios mandó al pez que lo vomitara en la costa. Porque si lo vomitaba ahí, lo agarraba un tiburón y a la costa. Y allí salió él. Según dicen los estudiosos, salió pelado, sin ningún vellito, bien hasta las cejas. Vieron que algunos experimentan y dicen: ay, me puedo tatuar, o me puedo poner un piercing, me puedo afeitar. ¿No te viene bien una semanita dentro de la ballena? Salió, dicen, pelado,
sin vello, porque tiene unos ácidos que quema todo. Y dice que salió blanco de piel. Eso dicen los estudiosos. Hubo un caso de alguien que estuvo adentro y estudian, averigüen. Así que él salió un nuevo, una nueva criatura, más blanquito, ¿sí? ¿Cuántos quieren un poquito, no bronceado, sino estar más blanquito? ¿Sí? Una semanita dentro de la ballena. Salió mansito, peladito, afeitadito y obediente. ¡Ting! Hola. Acá estoy. ¿A dónde hay que ir, Señor? Me voy. Porque a la ballena no vuelvo. Y se fue a hacer lo que Dios le había mandado. ¿No? Fíjate todo el proceso. Y dice que fue una atracción, probablemente, ¿no? Estaba así y toda la gente iba a escucharlo porque ese es el que estuvo dentro de la ballena. Era, wow, tenía una re anécdota. ¿Vio cómo es la gente, ¿no? Que decís, ¿te caíste el otro día? Contame, ¿cómo te caíste? Te he contado el otro día. No, cuando el otro día me accidenté, acá había como, no sé, varias versiones de lo que me había pasado. ¿Y cómo era el auto que lo chocó? Me dijeron, ¿sí? Tremenda. Así que yo dije, una Ferrari, iba inventando, ¿verdad? ¿Y cuántos lo vieron cuando se cayó? Me dijo otro, ¿no? Así que había muchas versiones de la gente y otra vez que le cuente y vos tenés que contar 1000 veces lo que te pasó. Bueno, probablemente eso le sirvió a este profeta para llegar a ese lugar y ¿saben qué? Tuvo un éxito. Toda la nación se convierte, toda la nación. El rey proclama ayuno, hasta los animales tenían que ayunar. Se arrepienten y Dios le perdona. Tremendo, cómo Dios lo usó a este peladito. En la anticipación de la fe, por la seguridad de la liberación, Él ofrece acción de gracias. Entonces, eso es la fe. ¿No? Él restablece su relación con Dios allí, en ese lugar. ¿Quién diría? Y allá fue, y la ballena, vamos a leerlo, en el capítulo 2. Si el Señor lo hizo con él, lo puede hacer contigo, amén. Fíjense la poesía que compone. El versículo 5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Pelada, no dijo eso, pero descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Oh, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Una poesía. Mirá el dormilón. Así que no subestimes al que está ahí medio dormido al lado tuyo. No. Porque un día te saca una poesía y te queda guau. Bueno, y sigue. Y fue tan poderosa la oración que llegó al versículo 9 ya. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Ahí adentro estaba retumbando, las costillas retumbaban al pez. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, versículo 10. ¿Lo lees ahí? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O pasaron dos cosas. El Señor dijo, ya está listo. Este peladito lo amo ahora, ¿no? O sea, el Señor lo amaba, pero bueno, ahora ya está listo el peladito. Andá, déjalo. O la otra, decir, la ballena, ya no lo aguanto más. Ya no lo aguanto más. Está bien, andá, vomitalo. Pero no en el mar, en la tierra. Así que hacete un viajecito hasta la costa. Y allí, Jonás predica, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Si estuvo 3 días en el vientre, podía estar 3 días predicando. Y entró y predicó, y decía: aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero yo hoy quiero enfocarte en esto. Cerrá tus ojos un momento, quiero llevarte a este punto hoy. Quiero que hoy pienses no solo en esta historia, sino que pienses en tu vida, que pienses en la situación que hoy estás viviendo. Y es cierto, a veces cuando uno está desanimado, deprimido, cuando cree que ya los cerrojos se cerraron para siempre, y está en una actitud de no saber si puede salir, mientras se sabe que se va a hundir, no hace nada. Dice: tírenme al mar, yo soy la causa. Pero orá a tu Dios. No, tírenme, no quiero orar. ¿No? Y le hacía falta una zambullida. Este sí que le agarró un splash. Una zambullida en aguas bien frías y profundas. Y cuando allí cayó, no solamente se despertó por el agua, sino por ese gran pez que lo tragó. Y allí todas esas cosas movieron su estructura y pudo orar. Pero ves, no hizo una oración, decir: bueno, Señor, si vos es tu voluntad. No, ya pagaré lo que prometí, Señor. Señor, cumpliré lo que te dije un día. ¿Y cuántas veces le prometiste algo al Señor? ¿Cuántas veces el Señor te mandó a hacer algo y no lo hiciste? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te habló y no obedeciste? Entonces se desatan cosas sobre tu vida. Intentas calmarla huyendo y no se calma. Y hoy quiero darte una noticia: si sigues huyendo, nunca se va a calmar. Se va a poner más heavy, se va a poner más duro todavía, se va a poner más fuerte todavía. Pero hoy yo quiero animarte a que lleves este principio, ese tipo de oración, la que hizo este profeta en el fondo del abismo, donde resurge, donde él puede decir: las salvaciones de Dios. Miraré hacia el templo, entraré allí, porque tú me sacarás de aquí. Esa es una oración invencible. Nadie puede vencer esa oración. Y Jehová va a mandar que las cosas sucedan en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, escuchá, en tus hijos, en tu presente, en tu futuro. Juan el apóstol dice: y esta es la confianza que tenemos. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hicimos. Entonces, cuando tú llegas a ese punto donde puedes expresar confianza, donde puedes hablar, puedes decir una alta poesía, o puedes decir con tus palabras más sencillas, más simples: Señor, ayúdame. Señor, sácame de este pozo. Señor, sácame de esto. Líbrame de esta tormenta. Señor, sácame de este monte. Tú puedes orar con las palabras más sencillas, pero si tus palabras, si en tus palabras se halla fe, si en tus palabras se halla esperanza, la mano de Dios se va a mover en tu circunstancia, en tu tiempo.
¿Ves? Entonces cuando las cosas comienzan a acomodarse y tú comienzas a hacer este tipo de oración es tremenda. Un día yo me tomé un tiempo de estudiar las oraciones de la Biblia y ver cómo oró cada uno de estos personajes y poder aprender. Y quiero compartirte algo antes de terminar. Cierra tus ojos. Que siempre cuando vinieron las tormentas sobre mi vida, busco un lugar donde estar a solas con Él, doblar mis rodillas y decirle: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y comenzar a orar, a pedirle, hasta que uno siente que los cerrojos se cierran sobre uno. Uno siente que el cielo es de bronce y que las paredes son de hierro, que las palabras rebotan y que parece que no hay respuesta. Y la voz de Satanás te dice: te agarré otra vez, te agarré otra vez. Muchos de los que están aquí esta semana, la semana pasada, escucharon esa voz de Satanás diciéndote: te agarré otra vez. Y tú tomas esa palabra y te dejas dormir, te dejas vencer. Pero hoy quiero decirte que hay un llamado a volver a la oración de este profeta, a orar con fe y con esperanza. Y esa oración que no pudiste hacer, escucha bien, esa oración que no pudiste hacer, ahora la vas a poder hacer. Esa oración que no pudiste decir, ahora lo vas a poder decir. Y yo he comprobado que las veces que hablé y oré con fe, esa palabra fue firme y se cumplió. Y nadie pudo mover esa palabra. Porque Él dijo: voy a salir vivo de aquí. Y salió vivo. Vas a salir enganchado con la fe hoy, enganchada con la fe. Pero vos podés decirme: sí, pastor, pero usted no sabe la carga que yo tengo. Usted no sabe lo que me está pasando. Usted no sabe. Vos tampoco sabés de todas las que me sacó el Señor. Hay una salida. Hay una salida. Pero empieza por esa actitud. Vamos a estar de pie. Yo quiero que te pongas de pie, que cierres tus ojos, levantes tus manos. Si no puedes levantar tus manos, no importa, pero si puedes levantar tus manos y recibir esta palabra, para que tú ores con fe. Para todos aquellos que tienen cerrojos sobre sus vidas, que han sentido cómo se cerró sobre ti una cárcel. Cerrojos para siempre, como dijo la oración. Pero hoy, esta noche, si tú oras con fe, si tú crees a la palabra que se está impartiendo, esos cerrojos pueden abrirse. Yo quiero que todos estén con los ojos cerrados. ¿Cuántos han venido esta noche en una situación así? Yo sé que cuando la palabra viene, yo no sé tu vida, tu situación, lo que tú sientes, cómo estás viendo las cosas. Pero el Señor sabe. El Señor sabía que este profeta estaba en el estómago de un gran pez, allí en las profundidades. Y aunque nosotros no te podamos ver luchando, cuando sientes en tu espíritu esa agonía, o cuando por las noches derramas esas lágrimas, el Señor sí, por supuesto que Él lo ve.
Y Él espera que tú puedas tomar estos principios para orar con fe y salir. ¿Cuántos creyeron que hay cerrojos sobre tu vida para siempre? Que hay cosas que ya está, que ya se sellaron, que descendiste vivo a estar entre los muertos, como Él oró. No, porque a veces uno se siente así como muerto, como muerta. Pero quiero decirte que hoy está el Espíritu de Dios para ayudarte en tu debilidad y que vos puedas orar y que puedas confiar en Dios, que puedas salir adelante. Si el Señor hizo todo esto para salvar una nación pagana, Él hizo toda esta historia con este profeta para salvar a Nínive. Era una nación pagana, eran asesinos, pero Él quería salvarlos y ellos se arrepintieron y el Señor no les envió la maldición a otra generación, sí, y Nínive fue destruida porque no siguió con todas sus generaciones buscando a Dios. Dios quiere salvar, quiere sanar, quiere liberar. Yo quiero junto con la pastora orar hoy por aquellos que hoy están en alguna situación así. Nadie te va a preguntar nada, solamente vamos a orar junto con toda la iglesia. Hoy tenemos la bendición de no estar solos, sino estar en un lugar donde podemos orar los unos por los otros y donde podemos pedirle al Señor que nos destrabe, que el Señor mande que se termine la tormenta, que el Señor mande que se termine esta situación.